LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta. Logra la resolución de la Corte de Constitucionalidad en donde se permite las operaciones a la hidroeléctrica OSHEC. La pregunta es cómo realizar las consultas comunitarias. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Consultas. A continuación la nota sobre este proceso. 94 días han transcurrido desde que OSHEC 1 debió suspender operaciones y OSHEC 2 parar las labores de construcción tras la orden de las autoridades debido a que comunitarios indicaron no se habían realizado las consultas necesarias. En repetidas ocasiones la empresa hidroeléctrica y la Asociación de Generadores de Energía Renovable pidieron que se les permitiera continuar operando, pues aseguraban ellos cumplían con todos los requisitos para funcionar y construir. El viernes la Corte de Constitucionalidad resolvió que le permitirá a OSHEC operar durante un año, plazo en el cual el Ministerio de Energía y Minas deberá realizar las consultas comunitarias correspondientes, resolución que fue notificada hoy a OSHEC. Es importante resaltar que vamos a tratar cuidadosamente y muy rigurosamente todo lo que establece la Corte de Constitucionalidad. OSHEC indicó que evaluarán todos los puntos de la resolución y que buscarán iniciar operaciones tan pronto les sea posible, así como iniciar la reincorporación laboral, ya que muchas plazas quedaron suspendidas o fueron eliminadas durante el paro. También indicaron que buscarán retomar los programas de apoyo social que fueron reducidos en el mismo periodo. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes comenzamos la semana analizando el fallo de la Corte de Constitucionalidad en donde se permiten las operaciones de la hidroeléctrica OSHEC 1 y 2, pero también se obliga a una consulta comunitaria. ¿Cómo se realizará? ¿Qué marco será esta consulta? ¿Qué se tiene que consultar? ¿Con qué metodología se debe realizar? De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF Consultas. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Gering. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, finalmente la Corte de Constitucionalidad resuelve en este tema. Por parte de OSHEC hubo satisfacción por tener finalmente un fallo definitivo y ahora el tema es, dan un plazo de tiempo para realizar estas consultas a las comunidades. ¿Qué hay de aquí para adelante? ¿Cómo se debe de tomar esta resolución? ¿Y cuáles son los primeros puntos a analizar del tema de las consultas comunitarias? Daniel. Yo creo que antes de ir hacia adelante deberíamos ir hacia atrás y de verdad llegamos a este punto porque la institucionalidad es tan débil que no ha sido capaz de desarrollar un mecanismo de consulta que pudiese ser válido y que pudiese ser certificado por las propias instituciones encargadas de hacerlo. Y que sea válido para todos. Sí, y que además pueda ser un modelo que se pueda repetir en no solo hablando, digamos, hoy tocará más hablar de hidroeléctricas, pero se tiene que hablar de mineras, se tiene que hablar de desarrollo de proyectos agrícolas a gran escala. O sea, lo que sea que implique inversiones en lugares donde hay comunidades rurales, la institucionalidad tiene que dar una guía de cómo se debe hacer. Y lo que nos encontramos es una Corte de Constitucionalidad que falla en primera instancia diciendo si hace falta una consulta y no es esta la consulta que se requiere, pero esa consulta era la que había estado certificada por las instituciones encargadas de hacerlo en su momento. Entonces yo creo que lo que nos encontramos una vez más es con una ausencia de criterio por parte de las autoridades del Estado que establezcan un protocolo que obviamente se ha aceptado por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Si vamos hacia atrás, como bien mencionaba Daniel Estuardo, ¿por qué se debe consultar a una comunidad para un proyecto de este tipo? ¿Cuáles son los considerandos a hacerlo? ¿Y cómo debería consultarse a las comunidades? Bueno, aquí yo creo que hemos cometido varios errores en Guatemala. Primero, una mala lectura del convenio 169, que es la que da pie a todo este discusión, y no solo discusión, sino también a un veto casi de proyectos, sean mineros, sean hidroeléctricas, sean areneras, sea cemento, sea
De hecho, ahorita hay un proceso en Suchitepeques, entiendo yo, en el cual la comunidad está pidiendo una consulta popular para la apertura de una gasolinera, ¿verdad? Con base en el 169 para consultar a las comunidades indígenas del área. Esto es en Suchitepeques en estos momentos y los televidentes de Suchitepeques pueden investigar ahí este caso. Primero, la mala comprensión. Estas consultas son denominadas en el convenio 169 consultas de buena fe y es un proceso de diálogo. De hecho, la comisión que acaba de venir de la OIT ya fue muy clara en explicar que no son vinculantes y que son procesos de diálogo informado entre el gobierno, dirigido por el gobierno, pero que a partir de eso entonces entran en una relación con las comunidades. Ojo que nosotros no tenemos dentro de nuestra jurisdicción y dentro de nuestra consideración jurídica que es una consulta de buena fe, y aquí es donde empieza el problema. El problema fue que en el 96 el convenio 169 se ratificó antes del acuerdo indígena, el acuerdo número 5 del acuerdo de los 12 acuerdos de los acuerdos de paz, que es el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. La guerrilla pidió la ratificación del 169 y se ratificó, ¿verdad? Tiene varios candados ahí, por ejemplo, no es superior a la constitución política, no atañe a derechos adquiridos, y siempre y cuando también el gobierno haga lo que dice el 169, pero el 169 es muy claro. Una de las frases más comunes en el 169 es que todo se hará de acuerdo con el gobierno, ¿verdad? Si el gobierno y la legislación del Estado ratificante así lo permite. Sí, esto. De hecho, el convenio 169 termina con un artículo que yo creo que pocos le han hecho caso, que es el artículo 34, es el de flexibilidad. Y no solamente es de consultas. Yo no sé por qué se entendió el convenio 169 solo con relación a consultas, pero ahí se cometió el primer error, que se ratificó pero no se reglamentó. Entonces el problema que tenemos ahorita es que cualquier cosa parece una consulta. El convenio 169 no habla de votaciones sí o no, es procesos de consultas de buena fe, procesos informados que estarían siendo llevados. Pero ahora esa debilidad institucional hace que existan estas que no hay reglamentación, digamos, sí. o excesos, pero que no hay reglamentación. La pregunta que yo te haría ahí, Estuardo, es si crees que en estos procesos de licencias se han hecho acorde al 169. No dice nada de acuerdo con la licencia, solo dice el artículo 6 y el artículo 15 del 169 que habrá un proceso de consulta de buena fe, ese diálogo que se va a realizar contra... De hecho, el convenio 169 hasta prevé la movilización de comunidades, si en caso sea necesario. Es una cosa curiosa, es que yo creo que la mayoría de gente no ha leído el 169, entonces cualquier cosa que le digan la va a creer como correcta, me ha sorprendido mucha gente que legisla, que los mismos legisladores no han leído el 169. Mi pregunta era que si se ha hecho algo parecido a lo que pone el 169 aquí en Guatemala. No, yo lo que creo es que no está reglamentado. El problema que tenemos es un problema de reglamentación. Sí, y de lo que va todo esto que llegó a la Corte de Constitucionalidad y la primera resolución es digamos, para ponerlo en román paladino, la agachada que hicieron a la hora de establecer consultas no vale, porque es una agachada. Eso es básicamente lo que les estaban diciendo. O sea, lo que llevaron a cabo no vale. Entonces uno dice, bueno, hay que reflexionar. Hay que reflexionar sobre... Sí, se hizo siguiendo el espíritu. Sí, es que exacto. Sí, como dice Eduardo, como no está reglamentado, es seguir el espíritu. Pero vamos a ver, 169, convenir lo siguiente. 169 no es, es un concepto. ¿Cómo lo volvés algo ya más concreto? Pero vamos ¿Cómo a lo ver. aterrizás? Vamos a convenir lo siguiente. No es lo mismo llegar y que yo llegue ahí con, no sé, dando una vuelta y, oye, tú, ¿qué te parecería si hacemos un proyecto? ¿Y tú qué tal? Y me voy a mi casa después de haber estado media mañana teniendo conversaciones, a que haya un proceso, que ahí es donde está la verdadera reflexión, un proceso que sí, de alguna manera, cumpla con este espíritu de consulta, digamos. De buena fe. Es que ahí hay un concepto que es la consulta de buena fe, que nosotros no lo contenemos en nuestra Constitución, en toda reglamentación. ¿A qué estas consultas han sido de buena fe? ¿A qué me refiero yo? No, ¿a qué se refiere el convenio 169 con consulta de buena fe? Pero, que en Guatemala no ha sido definida, ¿eh?
Y ahí ¿Es se una refiere, consulta como la de buena OIT lo ha fe? explicado, a esa relación de diálogo, de información que hay que llevarlo y que no lo hace ni la empresa, ni la MUNI, ni la ONG. No hemos desarrollado el concepto de una consulta de buena fe que sería eso lo hace más el un gobierno. diálogo con las comunidades El y no una 169 es votación. muy claro en decir que lo hace el gobierno. Y por eso es que la CC hizo lo correcto en el caso de Oshek en decir que da un plazo. Esto, el gobierno entonces transfiere esa... De hecho, el 169 en Guatemala es administrado por ¿quién? Por la ministra de Trabajo. Ella es la administradora del 169 por ser un convenio De la OIT. de la De la Organización OIT. Internacional del Trabajo. Pero en términos de consulta, en realidad el que dice el convenio 169 es el gobierno. Por eso es que el gobierno, aquí la CC le dice al gobierno que haga y básicamente le da esa... Digamos, Bueno, aquí el gobierno es el Ministerio es el de Energía Ejecutivo. y Es el Minas. Es el Ejecutivo, Ejecutivo es el a partir Ejecutivo. del Ministerio Pero de el Energía y punto Minas. es, no se ha hecho ni siquiera eso. No. Ya sea de buena fe, de mala fe o de fe O lo que neutra. Sí, lo que hemos No tenido se es ha hecho referéndum. eso. Lo que hemos tenido es un referéndum. Eso es lo que hemos tenido. De parte de las organizaciones sociales que Exactamente. o ONGs que Sí, organizan en las muchos consultas. casos- El De puro parte- 169 no le corresponde a estas de parte En del organizaciones. organismo muchos casos no ejecutivo se ha que hemos hecho tenido. nada. Ese es el Ah, punto. bien, bien. En muchos, se van. en algunos casos Referéndums se han hecho. hecho como 60. En algunos casos se han hecho, en otros casos no se ha hecho nada. Por eso esto es, o sea, hay que generar algún tipo, y yo no sé si es a través de una ley, si es a través de procesos internos. No está dentro claro a estas través de qué. Es una instituciones. reglamentación del 169. Pero no existe. No existe. No Y existe, esa, ese es el punto. esa debe ser, creo que la orden de la Y CC, tiene- que ajá. se reglamente el Y tiene que 169. ser una reglamentación que sea aceptada por todas las partes, ¿no? Sí, hay una reglamentación Para que que no obviamente va a continúe ser la un proceso conflictividad. socializado, Yo no sé. Vamos a la primera cuestionado, pausa. gestionado. Yo creo que es Prim- imposible hacer algo aceptado por todas las partes. Pero Imposible. en mínimos. nada, digamos, no pero solo en en esto. mínimos, por Es lo que el menos, problema para es que que se suficientemente reconozca discutir. que es El costo que de la va a ser incertidumbre es más alto que la reglamentación. Reglamentemos. reglamentemos porque si no hay un Exacto, desorden. sí. Vamos a la primera pausa de la noche, SF Consultas. Volvemos.